versículo terrorífico, hermanos, que a todos nos debe traer no tanto miedo, sino convicción y conciencia de que si me presento delante del Señor, pero no obedecí la voluntad de Dios, ni viví obedeciendo la voluntad del Padre, me pueden decir: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar a mi reino. Porque sino el que hace solamente la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apartado de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Imagínese, hermano, eso es de muerte. Porque el que no entra al reino de los cielos, dice que va a ser echado al lago de fuego con Satanás y sus seguidores, al infierno, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia, por la eternidad. Entonces esto es algo sumamente importante para nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús nos advierte, hermanos, nos da una alerta en contra del autoengaño, de una vida cristiana verbal que profesamos, o de una fe verbal que profesamos, pero no una fe, no una vida cristiana o de hijo de Dios que haga la voluntad de Dios y que viva la voluntad de Dios. Porque verbalmente, hermano, ¿cuántos no se autoengañan? Conozco personas, hermano, que van a la iglesia y se sientan solamente porque van a conseguir un esposo o una esposa, una novia o un novio. Jesús nos advierte y nos da una alerta en contra del autoengaño, que nosotros mismos nos estemos engañando porque vivimos una fe, profesamos una fe, un evangelio verbal, solamente verbal. Y así hay millones, hermanos, que profesan un autoengaño hacia una fe verbal, que solamente porque dicen yo voy a la iglesia, solamente porque dicen yo oro, solamente porque dicen yo leo la Biblia, solamente porque dicen yo soy cristiano y pertenezco a una congregación y a una denominación, pero eso no es hacer la voluntad del Padre. Y en aquel día ese autoengaño va a ser descubierto cuando el que todo lo ve y todo lo sabe, que es nuestro Señor, diga: apartado de mí, hacedor de maldad, porque no entrará al reino de los cielos aquel que no ha hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y qué duro, qué terrorífico, hermanos, que cuando ya estés ahí y abras tus ojos y digas: llegué, por fin llegué, y estés delante de la puerta en el trono de Dios y seas rechazado. Porque tu autoengaño en el que tú viviste se ha descubierto y revelado en ese momento. Fuiste un cristiano devoto que te vestías bien, no decías malas palabras, ibas los domingos a la iglesia, hasta orabas y leías la Biblia, pero solamente era un autoengaño verbal. ¿Por qué? Porque no hacías la voluntad del Padre. Hay cosas, hermanos, que el Padre nos pide hacer que no nos gustaría hacer y que no nos apetece hacer. Pero no es porque nos apetezca, es porque tenemos que obedecer y hacer la voluntad del Padre. El Padre te dice: ayuda al enfermo. El Padre te dice: ama a tu enemigo. No me apetece amar a mi enemigo. ¿Quién? ¿A quién le agrada? ¿A quién le apetece amar a su enemigo? A nadie. Pero tengo que hacerlo porque es la voluntad del Padre. Si quiero agradar al Padre, si quiero vivir bajo la voluntad del Padre, si quiero obedecer la voluntad del Padre, porque aquí no es tu propia voluntad. Cuando tú empiezas a hacer tu propia voluntad y no la del Padre, te conviertes en un hijo desobediente. ¿Y qué pasa con un hijo desobediente?
Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Vamos a ver esta parábola de este padre que tenía dos hijos, uno obediente y el otro desobediente, aunque parecía al revés, aunque parecía que el obediente era el desobediente y que el desobediente era el obediente. El que parecía cristiano verdadero no era cristiano verdadero, y el que no lo parecía sí lo era. Por eso en aquel día podemos escuchar esas palabras de terror que nos pueden decir: nunca te conocí, aunque tú decías ser cristiano, aunque vivías en un autoengaño de fe, en un autoengaño de creer ser cristiano o hijo de Dios, y no lo eras. Porque no es hijo de Dios aquel que no hace la voluntad del Padre. Vivimos en un autoengaño, hermanos. Este hombre tenía dos hijos, dice la palabra. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve. Le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Hay tal cristiano que no parece cristiano, pero que es verdaderamente cristiano. Y acercándose al otro, a su otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiéndole su hijo dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. Y Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? El que dijo que no iría, pero luego pensó: mi Padre es bueno, mi Padre me da comida, mi Padre me da un techo, mi Padre me da alimento, mi Padre me da calzado, mi Padre me educa. Y dijo: vale la pena que yo le obedezca y haga su voluntad. Y se levantó, y aunque estuviera el sol afuera, fue a trabajar a la viña. Pero el otro dijo: sí, voy, por querer quedar bien con el Padre. Pero abrió la puerta y vio que estaba el sol bien fuerte, y dijo: no, está bien rico el aire acondicionado aquí adentro. Y dijo: mejor no voy a ir. Y no hizo la voluntad del Padre. Trató de agradar al Padre con una obediencia verbal, pero no con una obediencia genuina, con una obediencia de hechos, de acción. Y el otro no trató de agradarlo con una obediencia verbal, porque le dijo: no iré. Pero le demostró a su padre que hacía su voluntad a levantarse y hacer lo que el otro no hizo, e ir a trabajar a la viña. ¿Cuántos hijos de Dios y cristianos o pseudo cristianos o cristianos que vivimos en un autoengaño somos así, que parecemos hijos de Dios, que parecemos verdaderos cristianos? Pero cuando el Padre nos manda a hacer su voluntad, hacemos la nuestra y no la de Él. ¿Y cuántos cristianos hay, hermanos? ¿Saben qué, hermanos? Aquí dentro de la congregación están esos dos hijos, el obediente y el desobediente. Hoy están aquí en este lugar. Somos nosotros. Algunos
algunos somos los obedientes y otros somos el desobediente. Solo usted sabe. Yo lo he visto en esta congregación. He visto cuando decimos algo, se va a hacer un evento o se va a realizar esto, ¿con cuánto contamos? Y los que tú menos esperas son los que se levantan y dicen, aquí estoy. Wow. Y me quedo sorprendido. Y el cristiano que vive en el autoengaño, que parece cristiano, que parece hijo de Dios, que siempre viene, que siempre ora, que siempre lee la palabra, que siempre está hablando de Dios, no hace la voluntad de Dios. Solamente tiene una fe o un cristianismo verbal, pero no un cristianismo de acción. No un cristianismo que refleje la voluntad del Padre. Por eso muchas veces nos llevamos sorpresa, y la Biblia habla que en aquel día habrá muchas sorpresas allá arriba. Porque los que creemos que eran los que realmente iban a estar ahí, los vas a buscar y no van a estar. Y los que tú creías que no iban a llegar hasta allá, ahí los vas a ver en primera fila delante del Señor. Porque su corazón era sincero. Porque hicieron la voluntad del Padre y no antepusieron su propia voluntad. Este joven le dijo a su padre, sí voy, le dijo, claro que voy. Porque antes de poner la voluntad del Padre, interpuso su voluntad y dijo, no, mejor me quedo a descansar. En la tarde tengo que ver a mis amigos. Y si me voy a cansar allá, capaz y no regreso a tiempo. Y voy a llegar cansado y luego no voy a querer ir. Y hoy tenemos que ir allá a la playa, a la pesca, al fútbol, al juego de boliche, a tantas cosas. Interponemos nuestra voluntad antes que la voluntad del Padre. El que dijo que sí iría no fue. No se puso a pensar en lo bueno que era su Padre, en lo que valía la pena obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Mas el que dijo que no iría, recapacitó y dijo, mi Padre es bueno, mi Padre me ama, mi Padre me ha cuidado desde pequeño, me ha protegido, me ha alimentado. ¿Por qué no he de hacer su voluntad? Y se levantó y fue e hizo la voluntad del Padre. Pero el otro no pensó en nada de aquello. No pensó en que su padre lo cuidaba, que su padre lo alimentaba, que su padre lo cuidó cuando era pequeño. Sino simplemente, como ya era mayor, tenía sus propias cosas que hacer. Interpuso las de él antes que las del Padre. ¿Cuántas veces nosotros interponemos nuestras cosas antes que las de Dios, antes que las del Padre? Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras fiestas, nuestra diversión, nuestros viajes, nuestras vacaciones, antes que la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces no la interponemos? Y tenemos una fe solamente, hermanos, verbal. Una fe que no actúa. Una fe que solamente la palabra de lo que decimos, pero que decepcionamos al Padre porque no vivimos su voluntad. No obedecemos su voluntad. No vivimos haciendo la voluntad del Padre en nuestra vida. Y dice usted, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que empiece por los 10 mandamientos y después siga por toda la Biblia. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ahí hay uno. No dejar
dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el Padre. ¿Hacemos la voluntad del Padre? No. Interponemos nuestra propia voluntad. Pastor, es que hoy tuve que hacer esto. Pastor, es que hoy tuve que trabajar. Pastor, es que aquello. No me dé excusas a mí. Preocúpese de ese versículo bíblico terrorífico que está escrito ahí en la Biblia, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Preocupémonos cada vez que interpongamos nuestra voluntad a la de Dios. Preocupémonos de ese versículo. ¿Por qué, hermanos? Porque va a ser terrorífico escucharlo en aquel día cuando estemos delante de su presencia. Jesús les dijo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿El que parecía hijo de Dios o cristiano porque vestía decorosamente, porque hablaba correctamente? ¿O el que no parecía cristiano, hijo de Dios, porque llegaba con una playera, con el pelo todo revuelto y eso, pero que cuando se presentaba delante de la presencia de Dios derramaba su corazón? Y cada vez que tenía oportunidad y el Padre le pedía hacer algo, interponía la voluntad del Padre antes que la voluntad de Él. El domingo pasado, hermanos, o el antepasado más bien, yo estaba aquí predicando cuando el Espíritu Santo me dijo: llama a todos los varones enfrente y ponlos. Y yo dije: ¿para qué? No sé. Y le pregunté: ¿qué vas a hacer, Señor? No sé. Y no me dijo nada. Y hasta el día de hoy me lo sigo preguntando. ¿Cuál fue el hecho de que me pidiera el Espíritu de Dios pasarlos aquí al frente y orar por ellos? A su tiempo, Él lo hará saber. Porque solo Dios sabe lo que está haciendo en la vida de cada quien. Pero era necesario que yo obedeciera la voluntad de Dios y no anteponer la mía. Pero es que ya no hay tiempo para pasar por ellos al frente, ya no hay tiempo para orar, ya no. Hermanos, por eso Jesús le dice: ¿cuál de los dos? ¿Quién de los que estamos hoy aquí hacemos la voluntad del Padre? Hace más de 2000 años a sus discípulos, y hoy nos las hace a nosotros a través de su palabra. ¿Quién de nosotros está haciendo la voluntad del Padre? ¿Quién de nosotros? Es imposible, hermano. Esta parábola nos enseña y nos muestra que es imposible llamar Señor, Señor a nuestro Padre y Dios con nuestros labios, hermanos, pero que nuestro corazón no está rendido a Él. Es imposible que nosotros llamemos a Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, y que nuestro corazón no esté rendido a Él, sino que esté lejos de hacer la voluntad del Padre. Que nuestros labios dicen: Él es mi Dios, Él es mi Señor, pero que nuestro corazón esté muy lejos de hacer la voluntad de nuestro Padre y Dios. Por eso Jesús nos advierte del autoengaño. Cuando nos engañamos de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. Imagínese, hermano, si esto lo predicaras en una iglesia de 10,000 gentes, de 2,000, de 4,000, muchos empezarían a voltear unos a otros y decirse: oh, me he estado autoengañando, porque soy un cristiano verbal, pero no un cristiano que hace la voluntad del Padre.
sino un cristiano que hago mi voluntad, pero que digo, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Pero mis acciones muestran todo lo contrario. Mi corazón está lejos de hacer la voluntad del Padre. Porque aquel hijo que dijo, no voy a ir, fue porque su corazón lo constrictó y en su corazón sintió y dijo, mi Padre es bueno, mi Padre me cuida. Su corazón fue el que sintió la convicción de hacer la voluntad del Padre. Sus palabras dijeron una cosa, pero la convicción que había en su corazón de amor por el Padre, porque lo que usted haga para el Padre lo va a hacer por el amor que usted siente por el Padre en su corazón. Pero si en su corazón no hay amor por el Padre, no va a haber ninguna convicción, solamente una muestra verbal de que amas a Dios, pero solamente eso. Pero aquel otro que le dijo sí voy y no fue, solamente estaba mostrando una obediencia verbal a la voluntad del Padre, pero su corazón no amaba al Padre, porque si lo hubiera amado, hubiera sentido la convicción como la sintió el otro y hubiera dicho, mi Padre es bueno. Pero antepuso primero su voluntad o lo que él tenía que hacer antes de la voluntad de su Padre. La Biblia nos habla, hermanos, en Mateo capítulo 15 versículo 8: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está lejos de hacer mi voluntad, pero sí me honra con sus labios. ¿Cuándo honras a Dios con tus labios? Cuando dices, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios siempre llega a tiempo. Ay, qué bárbaro, qué cristianos somos, porque exaltamos a Dios. Pero su corazón, pero mi corazón, pero nuestro corazón está lejos de hacer la voluntad del Padre. Y tenemos una fe verbal que no va a activar nada en nuestra vida, que no va a hacer nada bueno para aquel día que nos descubran nuestro autoengaño. Porque el autoengaño no lo vas a descubrir tú, ni te lo va a descubrir el pastor, ni te lo va a hacer ver un demonio. ¿Por qué? Porque ellos quieren que sigas en ese autoengaño. Satanás quiere que sigas en eso, porque Satanás quiere que el día que tú te presentes, y es inevitable que nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios, porque dice que está establecido que el hombre nazca y muera una sola vez y después al juicio. O sea, no hay otra. Está establecido así. Y no hay un solo ser humano que no vaya a morir. Por eso dice, está establecido que todo ser humano nazca y muera una sola vez y después al juicio. Y es inevitable, vamos a estar delante de Dios. Y qué duro va a ser que nuestro autoengaño de tantos años sea descubierto en el peor momento, cuando ya no tendremos oportunidad para resarcir y haber hecho la voluntad del Padre. De labios me honra este pueblo, dice, mas su corazón está lejos de mí. Porque no es justificado delante de Dios, hermanos, el oidor de la palabra, sino el hacedor de la palabra. No es justificado delante de Dios aquel que escucha la palabra y no la hace, no la vive, no vive la voluntad del Padre, sino es justificado aquel que vive cada día la palabra de Dios, aquel que hace la voluntad del Padre que está escrita aquí en su palabra. Ese es el que es justificado. ¿Qué dice Romanos 2, capítulo 13? Por eso muchos
En aquel día dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, hicimos obras, en tu nombre. Y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no fueron justificados delante de Dios, porque solamente eran oidores de la palabra, pero no hacedores de la voluntad del Padre en sus vidas. ¿Qué dice Romanos 2:13? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores, no son los que brincan, saltan en las congregaciones, no son los que cantan bonito, no son los que hablan bonito, no son los que visten bien, los que no traen tatuajes, los que se peinan bonito porque van a la iglesia. No son aquellos que tienen una fe verbal y un autoengaño de ser cristianos o hijos de Dios y que en aquel día se han descubierto. Son los oidores, no son los oidores, son los hacedores de la voluntad de Dios, los que son justificados delante de Dios. Dice Santiago capítulo 1 versículo 22: pero sed hacedores de la ley, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aleluya. Jesucristo nos advierte, nos pone una alerta, un blin, blin, blin. Cuidado con el autoengaño. Cuidado con el autoengaño, porque dice la Biblia que todo aquello, nada hay oculto que no salga a la luz, y más delante de la presencia de Dios en aquel día, que todo va a ser tan claro como el agua cristalina cuando estemos delante de Él y nos van a ver, y todas nuestras ropas sucias, manchadas, y esas ropas no podrán entrar a la fiesta del Cordero. Y nuestro autoengaño en el que hayamos vivido como cristianos o hijos de Dios será revelado en aquel día. Y qué doloroso, hermanos, escuchar esas palabras de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Él lo dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y si el mismo Hijo de Dios hace la voluntad del Padre, ¿qué esperan de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Espera de nosotros, hermanos, que obedezcamos y hagamos su voluntad. Porque la obediencia, hermano, no es algo que se sienta. No es algo que uno se sienta y diga: yo voy a hacer la voluntad de todo lo que me pidan. No, hermano, no es así. Es algo que se decide. Si tú quieres hacer la voluntad del Padre, solo cuando lo sientes, nunca la vas a hacer, porque nunca lo vas a sentir. Más cuando Dios te dice: ama a tu enemigo, aleluya, ¿vas a sentir amarlo? No, pero vas a decidir amarlo, porque esa es la voluntad del Padre. Esto es decisión. Esto no es sentir, no es sentimiento, hermanos. El cristianismo no es sentimientos, el cristianismo son decisiones. Decisiones que nosotros mismos tomamos. La vida cristiana, hermano, no se trata de aprender cosas basadas en nuestra propia voluntad. Se trata de aprender a obedecer, aunque no lo sientas. Obedecer la voluntad del Padre. Se trata de aprender a obedecer la voluntad del Padre. Si no, ¿para qué estamos aquí? Si no, ¿para qué se nos dejó escrito todo lo que tenemos que hacer? Si no, simplemente el Señor hubiera dicho: ve y congrégate, y lo que te digan está bien. Y con cualquier libro nos podrían enseñar de Dios. Pero
pero no con cualquier libro nos va a permitir entrar al reino de Dios, sino el libro que nos enseña la voluntad del Padre. Y qué difícil, hermano, porque hay demasiado cristiano en este mundo, hermano, que no trata de aprender a obedecer la voluntad del Padre, aunque no lo sienta, porque espera sentir algo para ver si le obedece y hace la voluntad del Padre. Si el Padre me dice, si la voluntad del Padre es que yo escale una montaña, me sirve de vacaciones, lo hacemos porque sientes agrado por hacerlo. Pero si el Padre te dice hasta 70 veces 7 lo perdonarás, ¿por qué cree que Pedro le preguntó al Señor, Señor? Porque no era agradable, no sentía estar perdonando cada rato al que te ofendía. Pero la voluntad del Padre le dijo, hasta 70 veces 7 lo perdonarás. Muchas veces la voluntad del Padre no es agradable hacia nosotros y no sentimos obedecerla, pero tenemos que aprender, hermanos, a obedecerla. Tenemos que tomar la decisión, porque no es algo que se sienta, es algo que se decide. Y tú decides si obedeces la voluntad del Padre o no la obedeces. Y escucha en aquel día ese versículo terrorífico que debe de ponernos los cabellos de punta, porque nadie, después de haber recorrido tanto camino y tantos años dentro de una iglesia, dentro de una congregación, vistiéndote, absteniéndote de algunas cosas, llegues allá y que te digan, apartado de mí, porque no todo el que me llamó Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque no hizo la voluntad de mi Padre, pero el que la hizo, entrará. Qué terrorífico será eso, hermano. Pero Señor, toda mi vida la pasé dentro de la iglesia. Pero Señor, no falté ni un domingo. Pero Señor, tantas cosas, hermano. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de hacer mi voluntad. Está lejos de obedecerme. Dios espera que nosotros obedezcamos, aunque no sentamos las ganas de obedecer. Porque esa es la voluntad del Padre, que tomemos decisión de obedecer su voluntad. ¿Usted cree que el joven, el hijo le dijo al padre, no iré, porque no sentía ganas de obedecer la voluntad del Padre? Pero aprendió a obedecer la voluntad del Padre. Mas el otro sentía las ganas de obedecer la voluntad de su padre, pero no aprendió a obedecer la voluntad de su padre. Por eso es ahí la diferencia del que lo siente y del que aprende a obedecer y hacer la voluntad del Padre. Porque no es solo sentirlo, es aprender a decidir obedecer la voluntad de nuestro Padre Dios. Hermanos, si el Señor te dice, ayuda a las viudas, ayuda a los enfermos, y tienes que gastar gasolina para ir a ayudar a un enfermo, tienes que gastar de tu tiempo, ¿crees que es algo que tú sientas hacer? Claro que no. Y aquí llego a un punto. Hoy alguien sintió y decidió hacer algo. Hoy alguien sintió y decidió hacer algo.
Fíjese, lo sintió y lo decidió hacer. Pero ahí se quedó, en un sentir y no en una decisión. Y muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, así mismo hacemos con la voluntad del Padre. No sentimos hacerla, pero decidimos obedecerla. Y muchas veces sentimos hacerla, pero decidimos no obedecerla. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana es aprender a obedecer la voluntad del Padre, aunque no la sintamos ganas de obedecer, aunque no nos guste, aunque sea algo que no nos parezca. Pero la voluntad del Padre debe de ser primordial en nuestra vida. Es la obediencia a la voluntad del Padre, es de vida o muerte para nosotros. Es necesaria. Si crees ser cristiano y se cree ser hijo de Dios, si no lo eres, no te preocupes por obedecerla. Digo el hermano, ya vas para el perol, ya vas para la olla, ya vas para el lugar donde el gusano no muere y la llama nunca se acaba. No te preocupes por no obedecer la voluntad del Padre. Pero si crees ser un cristiano, hijo de Dios, preocúpate imperantemente, necesariamente, de obedecer la voluntad del Padre. Porque se nos hace difícil obedecer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no estamos influenciados, hermano, por las cosas del Padre. Porque no estamos influenciados en nuestra vida por la palabra o las cosas que el Padre quiere que hagamos. Porque no las conocemos, porque no las leemos, porque no las aprendemos. Estamos más influenciados por las cosas de la vida diaria. Estamos más influenciados en nuestro corazón por nuestras actividades, por la televisión, por las novelas, por el box, por Disney, por Hollywood. Estamos completamente influenciados por ellos. Por eso nos es tan difícil hacer la voluntad del Padre, porque no hay una influencia del Padre fuerte en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por qué creen que aquel hijo que dijo, no lo haré, no voy a ir, fue? Porque estaba influenciado por el amor del Padre en su vida y sacó de su corazón y dijo, mi Padre es bueno, mi Padre me ha cuidado, mi Padre me ha guardado, porque estaba influenciado en su corazón. Pero nosotros estamos más influenciados por la vida diaria, estamos más influenciados por la televisión, estamos más influenciados por Hollywood, por los artistas, por los famosos. Queremos ser como ellos, queremos vestir como ellos, queremos peinarnos como ellos, queremos usar sus ropas, queremos usar las bolsas que usan ellos, los zapatos que usan ellos. Pero no podemos hacer la voluntad del Padre, porque el Padre no ha influenciado nada en nosotros, porque no se lo hemos permitido. Y vivimos en un autoengaño que en aquel día será descubierto. Y lo peor va a ser descubierto en el peor momento. Póngase de pie. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cierra tus ojos y oremos. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a estar influenciado por ti, para que yo no dude ni un segundo en hacer tu voluntad. Sé que no siento, dile, hacer tu voluntad en muchas cosas, porque hay muchas cosas de las que me pide que no me agradan, que no me gustan.
Como eso de congregarme continuamente, Señor, si me gustaría el domingo irme a la pulga, irme a otro lado. Y no lo siento, pero he decidido obedecerte. He decidido hacer tu voluntad y no dejarme de congregarme como algunos tienen por costumbre. Y así en muchas más cosas, Señor, que tú me pides que yo haga, pero que no las siento. Pero que aún así, Señor, he decidido hacer tu voluntad. Porque tú me dices que ame a mi enemigo y no siento hacerlo. Pero he decidido hacerlo porque eso agrada al hacer tu voluntad. Porque quiero encontrarme aprobado delante de ti en aquel día y no reprobado. Porque quiero encontrarme justificado delante de tu presencia en aquel día y no reprobado, Señor. Dile, Señor, si he vivido en un autoengaño, creyéndome cristiano o hijo de Dios y no haciendo la voluntad del Padre, sino solamente de una fe verbal, porque te alabo, porque digo que eres Dios, porque digo que eres bueno, porque digo que eres fiel, pero no hago tu voluntad y he vivido en un autoengaño, ayúdame, sácame de él, hazme ver la verdad antes de estar delante de tu presencia en aquel día y ser reprobado. Mejor es que tú, Señor, me lo reveles ahora y no en aquel día. Porque aún puedo retomar el camino. Porque aún puedo, Señor, tomar la decisión de hacer tu voluntad cada día, a como tú quieres que yo lo haga. Para ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, que obedece al Padre y no a mi propia voluntad. Señor, estamos en tus manos. Cuídanos, bendícenos, fortalécenos. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Sé con cada uno de nosotros, llévanos con bien. Ve con cada uno de mis hermanos, líbranos de la maldad, fortalece nuestra vida para poder rechazar los dardos del enemigo y permítenos hacer tu voluntad cada día en nuestra vida, obedeciendo tu palabra, sirviéndote en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.